Hola a todos y todas, bienvenidos a la clase de física. Hoy día vamos a hablar acerca del momento lineal y vamos a abordar algunos ejercicios PSU para que puedan ejercitar en la casa y tengan más claridad respecto a lo que estamos preguntando, lo que se podría preguntar en la prueba. El enfoque de la clase hoy día tiene que ver con la definición de conceptos. Vamos a hablar un poco acerca del momento lineal, de los choques elásticos, de los choques inelásticos y finalmente vamos a terminar con 3 preguntas PSU. Vamos a intentar que sea un análisis certero de eso y podamos llevar un poco más a cabo la clase. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces. Los objetivos de la clase hoy día son definir el concepto de lo que es un momento lineal o la cantidad del movimiento y cuáles son sus aplicaciones. Definiremos el concepto de impulso. Comprenderemos cómo se aplica esto en la conservación del momento lineal. Definiremos los tipos de choque y además sus características, como ya lo había comentado antes. Me presento, soy Raúl, soy el nuevo profesor para quienes están preguntando, para Planck. Les aviso que desde hoy yo voy a ser el nuevo profesor de física. Esperemos continuar todas las clases que nos quedan con ustedes. Así que entremos en materia. Bueno, vamos a empezar un poco el repaso de algunos conceptos. Vamos a hablar de la masa. ¿Qué es la masa? Es una magnitud que finalmente expresa la cantidad que tiene de materia un cuerpo. Esta se mide un poco por la inercia y determina la aceleración producida cuando existe una fuerza aplicada sobre él. Bueno, entremos en materia. ¿Qué es la cantidad de movimiento? Gracias, gracias Planck por el saludo. La cantidad del movimiento o momento lineal tiene que ver con la magnitud física que mide y describe el movimiento de un cuerpo y considera la masa y la velocidad. La cantidad de movimiento es un vector, por tanto tiene módulo, dirección y sentido. Y se representa por la letra P y es igual a la masa por la velocidad. La velocidad también es un vector, como ya se ha visto en otras clases. La cantidad de movimiento, generalmente cuando tenemos problemas unidimensionales, se suele dibujar solamente como P. Entonces nosotros la vamos a escribir como, por ejemplo, P igual a M por V. Y no nos vamos a preocupar del módulo, o sea, nos vamos a preocupar del módulo, pero no nos vamos a preocupar de la dirección de este vector. Porque cuando estemos en problemas unidimensionales, o sea, en una línea, o por ejemplo en el eje X o en el eje Y, solamente vamos a considerar esa dirección. Por tanto, no vamos a estar trabajando en dos ejes. Si tuviéramos dos ejes, vamos a considerar los dos ejes como si fueran vectores. Bueno, el vector momentum no tiene que confundirse con el vector velocidad. Eso es súper importante porque el vector momentum lo que trata de medir es la cantidad de movimiento. El momentum se mide en kilogramos por metro partido por segundo. Si se fijan, el kilogramo es la unidad internacional de medida para la masa y el metro partido por segundo para la velocidad. Ahora, en este concepto, bueno, la idea de este análisis, de lo que vamos a hablar ahora, es que ustedes puedan entender que el momentum, mientras más grande, o para que el momentum sea más grande, necesitamos tener o bien una masa muy grande o una velocidad muy grande. Entonces, en este ejemplo podríamos decir que una masa grande sería una micro andando rápido, que una gran mole, digamos, de masa. Y lo que podemos ver ahí es que incluso si la micro fuera a 40 km por hora, probablemente si chocara un auto que va a esa misma velocidad lo mandaría muy lejos. Entonces, el momentum de un cuerpo nos va a decir la cantidad de movimiento que tiene. O sea, cuánta... No quiero ocupar la palabra fuerza porque la palabra fuerza define otra cosa, pero con cuánta ímpetu va esa masa moviéndose. En cambio, podríamos dar otro ejemplo y podríamos decir un auto muy pequeño, muy veloz, podría tener una masa muy ligera, muy pequeña, pero al tener una velocidad grande tendría un momento muy grande. Un gustazo también para ustedes, chiquillos. Chiquillas, gracias por los saludos. Yo espero que terminemos también conmigo en el final de este año. Ojalá no haya más cambios, pero bueno, eso lo va a determinar el programa. Yo solo soy un simple servidor. La cantidad de movimiento es directamente proporcional a la velocidad y también es directamente proporcional a la masa. Entonces, acá en este gráfico nosotros podemos ver que, a ver si lo puedo acercar un poco más. Eso, bien. En este gráfico que tenemos acá,
nosotros podemos ver un gráfico que tiene momentum versus velocidad. Entonces, en el eje Y va a estar el momentum, acá, y en el eje X va a estar la velocidad. Como yo puedo apreciar en esta imagen, no sé si ustedes han visto ecuaciones de la recta, yo tengo aquí una recta que tiene una pendiente que se puede medir con dos puntos. Acá yo voy a tener un P2, un B2, P2, o sea, ese es mi punto, y mi otro punto va a ser el B1, P1. ¿Qué quiero decir acá? Cada uno de estos puntos me va a representar una velocidad y un momentum. Entonces, si yo tengo una velocidad, acá en este lado que tengo aquí, voy a cambiar el lápiz, acá, y tengo otra velocidad acá, yo tengo dos puntos para hacer una ecuación de la recta. Entonces lo que yo puedo hacer acá es calcular la masa a partir de este gráfico, ¿ya? Y voy a calcularla de la siguiente manera. La masa, que viene siendo mi pendiente de esta recta, va a ser igual a el momentum 2 menos el momentum 1 dividido por la velocidad 2 menos la velocidad 1. Esto es algo análogo a lo que pasa con la ecuación de la recta que ya les mencionaba. La ecuación de la recta va a ser algo más o menos parecido, donde la pendiente va a ser igual a el I2 menos el I1 dividido por el X2 menos el X1. ¿Sí? Entonces, más o menos para que nos fijemos en lo que estamos hablando acá, esta recta me va a mostrar la relación que existe entre la velocidad y el momentum, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos un punto que conocemos, por ejemplo, tomamos el punto de acá, este punto de aquí, tendríamos un punto 2,5 metros partido por segundo y tendríamos un punto 5 kilogramos metro partido por segundo. Si yo quiero sacar la pendiente, o digamos la masa en este caso, lo que tendría yo sería que la masa va a ser igual a 5. Voy a ocupar el punto 0,0 porque parte de aquí es 0,0. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar el 0,0, por tanto me va a quedar 5 menos 0 dividido 2,5 menos 0. ¿Me están siguiendo la idea? Bueno, esto me daría 5 dividido 2,5. Y por tanto, lo que tengo yo acá es que mi masa va a ser de 2 kilogramos. Entonces, repasando esta lámina, nosotros estamos diciendo hoy día que el momentum es proporcional a la velocidad y el momentum es proporcional también a la masa. Vamos a devolver la diapositiva. Muy bien. Ya, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo. Sí, en este caso voy a volver a la página anterior. La pendiente es la masa en este gráfico, porque lo que tú estás graficando, Planck, es el momentum dividido la velocidad. Entonces, el momentum versus velocidad, y lo que yo estoy graficando en el fondo es una función que es I, voy a volver aquí a la maquinita, I igual a P, que viene siendo mi momentum, y eso va a ser a la masa por la velocidad. ¿Ya? No quiero confundirlo acá, no quiero que se mareen, pero lo que está pasando acá es que yo al graficar P versus V, es como si yo graficara Y versus X y tuviera una ecuación de la recta. Por tanto, yo hago el análisis de que también se puede calcular aquí esta pendiente como si fuera la masa. Porque efectivamente, en este caso, la pendiente acá es la masa. Bueno, sigamos con el siguiente ejemplo. En este ejemplo vamos a calcular el momentum, pero a partir de un vector. Entonces, yo voy a definir el vector a partir de coordenadas. Entonces, en un instante de tiempo dado, un cohete posee una velocidad v igual a 12 y tongo menos 7 j-tongo. Si alguien no conoce lo que es el y-tongo y el j-tongo, tienen que ver con vectores unitarios del eje XY. Entonces, un pequeño repasito. Vamos a decir que si yo tengo aquí mi sistema XY, es muy parecido a que yo tenga mi sistema y-tongo, j-tongo. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, A es igual a
a vector es igual a 2 y tongo más 3j tongo. Lo que voy a tener es que mi A está desplazado en x 2 y en y 3. Por tanto, si yo quisiera graficar este mono, lo que me quedaría sería un sistema de referencia de x, y, donde mi y vale 3 y mi x vale 2. Y ahí yo tengo mi punto. Y mi vector A sería ese que está ahí, al vector A. ¿Ya? Entonces, entrando en materia, lo que podemos ver aquí, en esta imagen, voy a apagarme para que puedan ver la página completa. Tengo mi vector momentum, que es igual a la masa por la velocidad. Por tanto, como tengo mi vector momentum igual a la masa por la velocidad, yo sé que mi velocidad es 2 kilogramos, ¿cierto? Como ya lo habíamos hablado antes. Entonces tengo 2 kilogramos por la velocidad. La velocidad es 12 i tongo menos 7j tongo. Entonces, lo que yo tengo es 12 i tongo menos 7j tongo. Por tanto, voy a multiplicar estos 2 kilogramos por cada uno de estos vectores. Y me va a quedar 2 por 12 i tongo, que es 24 i tongo, que es lo que tengo acá, menos 14j tongo, que es lo que tengo aquí. Kilogramo por metro partido por segundo. Esto es súper importante, ya que nosotros vamos a trabajar con unidades de medida del sistema internacional. Cuando ustedes le pregunten en la PSU un resultado, siempre tienen que estar pendientes, sobre todo en física, qué es lo que pasa con la unidad de medida. Entonces, en este caso estamos multiplicando kilogramos por una velocidad que está en metros partido por segundo. Si esta velocidad estuviese en kilómetros partido por hora, ustedes tendrían que llegar y cambiarla. Entonces, tienen ustedes que manejar súper bien el tema del sistema internacional de medida. ¿Ya? Bueno, continuando con el tema, si nosotros graficamos este mono, lo que nos quedaría sería un gráfico donde en X tendríamos 24 y en Y tendríamos 14, algo que sería como por acá. Esto es Y, esto es X, y mi vector quedaría más o menos por aquí. Y este es mi vector momento. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Bueno, otro concepto que tenemos que revisar cuando hablamos de momentum es el impulso. El impulso es la variación del momento lineal y tiene que ver con una fuerza que se aplica externamente al sistema. Entonces, si nosotros tenemos un sistema de partículas o tenemos una masa o tenemos un objeto, nosotros al aplicarle una fuerza durante cierto tiempo determinado, eso es lo que nosotros llamamos impulso. Por tanto, como habíamos dicho, el impulso es la variación del momento lineal. Entonces, si nosotros lo escribimos aquí abajo, esto va a ser la variación del P. Cuando aumentamos el momento lineal de un cuerpo, lo que estamos haciendo es aplicar una fuerza o dándole un impulso positivo. Es como cuando pateamos una pelota o lanzamos una bola. Eso es un impulso positivo. O también cuando columpiamos a alguien. Lo estamos empujando, le estamos aplicando una fuerza durante cierto tiempo y lo que está pasando es que su momentum, o sea, su cantidad de movimiento está cambiando. Lo que estamos haciendo básicamente es aplicar una aceleración. Entonces, esta es otra definición de lo que está pasando con el momentum. Entonces, cuando disminuimos ese mismo momentum lineal, lo que está pasando es que el impulso es negativo. O sea, estamos aplicando una fuerza negativa, o es como cuando yo estoy frenando en el auto. El freno es como si fuese una fuerza externa, pero no es externa porque está dentro del auto, pero igual es externa. O sea, lo que está aplicándose es algo que está frenando el movimiento. El impulso mecánico, entonces, se define como una fuerza por el intervalo de tiempo. Eso nos quedaría I, también vector, porque es una fuerza, es igual a la fuerza por el delta de tiempo. Entonces, el impulso vector va a ser igual al vector fuerza por el delta de tiempo. Bueno, ahora pasamos a una de las partes más importantes de esta clase de hoy, que es el principio de conservación del momento. Por tanto, el principio de conservación del momento nos dice que cuando un sistema no recibe un impulso externo,
el impulso ya fue lo que vimos anteriormente, se conserva el momentum. Por tanto, el momentum inicial antes de digamos del choque o del cambio o de lo que esté pasando dentro de este movimiento va a ser igual al momentum después de lo que ocurra, el choque, el impulso, lo que pueda hacer. Perdón, el impulso no, porque cuando hay un impulso no hay conservación del momentum. Entonces lo más importante acá es que se conserva el momentum, o sea, el momentum anterior es igual al momentum posterior. Por tanto, como ya habíamos dicho, ya que el momentum se define como la masa por la velocidad, si tenemos un sistema de dos partículas que tiene una masa A que se desplaza con velocidad A y una masa B que se desplaza con velocidad V sub B, tendremos que el momentum de esto va a ser m sub A, o sea, la masa del cuerpo A, por la velocidad A sub 0, o sea, la velocidad A inicial. El biólogo, ¿el impulso y el momentum pueden ser negativos?, me pregunta. El momentum puede ser negativo, porque efectivamente el momentum es un vector. Por tanto, al ser un vector, tiene dirección, sentido y módulo. Si el momentum es negativo, de acuerdo a lo que sea, puede ser negativo, al igual que el impulso. O sea, el sentido físico es lo que va a cambiar. Eso es lo más importante. ¿A qué te refieres con la simetría en la energía? Eso no lo entiendo. Pero sí te puedo explicar que el impulso y el momentum sí pueden ser negativos. Eso va a indicar diferentes cosas con sentido físico. O sea, si por ejemplo me estoy desplazando por una carretera y voy de norte a sur, y yo defino que ese es mi sentido positivo, si yo te dijera que ahí mi momentum es negativo o mi impulso es negativo, el impulso va a ser para el otro lado. O sea, si voy de norte a sur, el impulso va a ser de sur a norte. ¿Se entiende la diferencia? O sea, el menos lo que me va a indicar es el sentido del movimiento, no la dirección. Y sí pueden ser negativos porque son vectores. Cuando no hay impulso, hay momentum. Aquí Sofía Carrillo pregunta, ¿qué pasa cuando no hay impulso? Hay momentum, se mantiene igual. Cuando hay impulso sobre un sistema de partículas, no se mantiene el momentum, que era justo lo que estamos diciendo acá. O sea, si existe un impulso desde el exterior, el momentum no se puede mantener porque estoy aplicando una fuerza. Entonces ya no puede haber, no puede mantenerse el momentum. Eso es. Y lo que pasa es que si no hay impulso puede haber momentum, porque el momentum tiene que ver con la masa y la velocidad. Entonces, si no hay impulso, lo que tengo yo es un cuerpo desplazándose con cierta masa a cierta velocidad. Planck me pregunta de que la energía se podía explicar con tres simetrías: la angular, el tiempo y el momento lineal, ya que la energía siempre se conserva. Tiene que ver, pero eso lo vamos a ver más adelante. O sea, hay un momento angular que se conserva y también hay un momento lineal que se conserva, pero tiene que ver siempre con que no existan fuerzas externas aplicándose. Entonces, eso es lo más importante. O sea, si nosotros no tenemos fuerzas externas aplicándose, lo que va a ocurrir va a ser que no va a modificarse el momento, que es como lo que estamos hablando ahora. No sé si entiende la pregunta. Si no estoy respondiendo de lo que tú me estás preguntando, pregunta nomás, ¿ya? Bueno, voy a seguir acá explicando lo que pasa acá. Habíamos dicho que teníamos la masa A aquí y teníamos la masa B, y van a chocar y cada uno va con cierta velocidad, pero hay una velocidad anterior al choque y una velocidad posterior al choque. Entonces tenemos la masa A por la velocidad A sub 0, que viene siendo la velocidad A inicial, y tenemos la masa B por la velocidad B inicial. Aquí lo que ocurre es que yo podría tener un sistema de dos partículas como podría tener un sistema de n partículas. Entonces yo puedo generalizar este caso. Entonces yo en este caso voy aquí a hacer la generalización. Tengo la sumatoria. No se mareen con este número porque solamente representa una sumatoria de cierto ángulo. Voy a exponerme porque todavía no ocupo la otra parte de la pantalla. Entonces lo que tengo acá yo es una sumatoria de el subíndice I igual a 1 de todos hasta n de la masa sub I por la velocidad I sub 0. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a sumar todas las partículas con masa sub I, donde I va a ser desde 1 hasta n, o sea, tengo n partículas. ¿Sí? Como tengo muchas partículas, tengo n partículas, y cada una va a tener una velocidad sub I
y cada uno va a tener una masa sub i. Y ese subíndice i me va a indicar el número de la partícula. Es como que yo tenga un set de partículas m sub 1 con velocidad 1, m sub 2 con velocidad 2, m sub 3 con velocidad 3, así hasta llegar a m sub n con velocidad n. O sea, voy a tener m sub n velocidad sub n inicial. Entonces, tengo la velocidad inicial y eso va a ser igual a la masa A multiplicada por la velocidad A final más la masa B multiplicada por la velocidad B final. Fernanda, sí, vamos a ver choques en esta clase, pero eso viene como en 2 diapositivas más. El choque puede producir calor, el biólogo, pero eso tiene que ver con un choque perfectamente inelástico. Entonces, lo que generalmente sucede acá, lo vamos a ver en un par de diapositivas más, es que la energía se libera en ese choque de forma de calor. Entonces, igual puede existir eso y siempre va a haber pérdida de energía como calor. Solamente que nosotros, por simplicidad en la física, consideramos ciertas suposiciones. En este caso, suponemos que no se libera calor. Suponemos que todo es ideal, suponemos que se conserva el momento. O sea, tenemos propiedades bonitas que nos sirven y que nos permiten ejecutar un análisis de los problemas mucho más simple y que nos permiten también entender más fácil la física. Entonces, nosotros vamos a ir complejizando el problema de acuerdo a cómo vayamos avanzando con la materia. Entonces, volviendo a esto, entonces el momentum inicial va a ser igual al momentum final. Y tomando esta misma idea de la sumatoria, entonces la sumatoria de todos los m sub i por b sub i sub 0 va a ser igual a toda la sumatoria de todos los m sub i por los b sub... voy a ponerle k para que sea distinto acá. Este subíndice va a ser k y va a partir desde 1 y va a ser m sub k por b sub k final. Entonces, escribiéndolo acá, la ecuación arriba. Y ahora sí me voy a salir porque si no, no van a ver nada. Lo que voy a tener va a ser... voy a volver a escribir lo que escribe abajo. La sumatoria de i igual a 1 hasta n de m sub i por velocidad sub i sub 0 igual a la sumatoria de los k desde 1 también de los m sub k por los b sub k final. ¿Cierto? Entonces, lo que voy a tener ahí va a ser... lo voy a escribir con otro color para que se note más. Con el verde. Me va a quedar eso de aquí. Va a ser igual a m1 por b1 sub 0 más m2 por b2 sub 0, b2 sub 0 más m3 por b3 sub 0 más, y es puntito, 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 m sub n b sub n sub 0. Esto es la generalización de lo que nosotros estábamos hablando delante. Y eso va a ser igual, y ahora lo voy a escribir con azul para que definamos que uno es el momentum, este es el momentum, la sumatoria de momentum inicial igual a la sumatoria de momentum final. Y esto de acá va a ser m1 por b1 sub f más m2 por b2 sub f más puntito, puntito, puntito más m sub n, o sea, la masa sub n por la velocidad sub n final. Entonces, como habíamos dicho antes, esta es la generalización del caso de las dos masas. Entonces, si yo tengo dos masas, ocupo esta ecuación que está acá, ¿cierto? Súper simple. Con dos masas tengo la masa A, la masa B, velocidad, velocidad B, velocidad inicial, velocidad B inicial, velocidad A final, velocidad B final. Y listo, no me complico más. Si tengo más de una masa, ocupo esta ecuación que está acá. Esta ecuación generalmente en la PSU no les va a salir algo tan largo, pero es bueno que tenga la noción de que existe la conservación del momento mucho más allá de dos
partículas. Y esto es lo que quiero que quede súper claro para que podamos hacerlo mucho más simple el resto de la clase. Bueno, continuando. Ahora lo que preguntaba Fernanda de los choques. Entonces, Fernanda, para explicar esto. Existen dos tipos de choque básicamente. El choque elástico y el choque inelástico. ¿Ya? El choque elástico, lo que sucede es que se conserva la energía cinética total de las partículas y el choque en ese caso se considera elástico. Entonces lo que va a pasar va a ser que la energía cinética inicial va a ser igual a la energía cinética final. Ahí lo noté como K. No hemos definido todavía la energía cinética, pero yo se lo voy a definir aquí arriba. La energía cinética va a ser K igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Esto es súper importante porque muchos de los problemas que ustedes pueden realizar con fuerza o con momentum van a llevar un poco de analizar también lo que pasa con la energía cinética. Bueno, en este caso la conservación del momentum lineal y de la energía cinética van a determinar totalmente la velocidad de cada partícula. Por tanto, si nosotros tenemos estas dos ecuaciones, podemos hacer un sistema de dos ecuaciones. Hay cosas que conocemos y cosas que no conocemos. Y vamos a tener la conservación de la energía cinética, que es la que ustedes pueden ver aquí, que en el fondo va a ser sumar la energía cinética de A, del cuerpo A, más la energía cinética del cuerpo B, inicial, de nuevo. Y eso va a ser igual a la energía cinética del cuerpo A, final, más la energía cinética del cuerpo B, final. Y acá abajo tenemos lo mismo que habíamos tenido en la slide anterior, que era que se conserva el momento. Entonces, acá tenemos de nuevo la conservación del momento. Bueno, hay casos en que tras el choque ambas se van a seguir moviendo con igual velocidad, distinta velocidad, diferentes sentidos. Pueden existir muchos casos en el tema de choque elástico. O sea, yo puedo, por ejemplo, el típico caso del que hay una bola de billar que le pega a otra bola y la bola que le pegó se queda en el lugar y la otra sale a disparar. Eso ocurre muchas veces, ¿ya? Entonces, la suma de sus momentos lineales tiene que permanecer sí o sí constante. Eso es lo más importante. O sea como sea el choque, mientras sea elástico, la suma de los momentos lineales tiene que ser igual antes y después del choque. O sea, hay conservación de momentum y aparte hay conservación de la energía cinética. Planck, la conservación del momento lineal tiene que ver con mientras yo no le aplique un impulso, ninguna fuerza externa, se va a mantener el momento lineal. O sea, si yo realizo una ecuación donde yo sumo las masas multiplicadas por las velocidades, eso tiene que ser igual a las masas multiplicadas por las velocidades, pero después del choque. Entonces van a haber unas velocidades antes del choque y velocidades después del choque. Generalmente las masas no se modifican. Lo que podría ocurrir, por ejemplo, el ejemplo de los fuegos artificiales, que una masa se va desplazando hacia arriba y se desprende y se separa en dos, por ejemplo. Y cada uno de los pedazos sale con una dirección y un sentido y salen disparados, y eso es un tema mucho más difícil, pero en el fondo se puede analizar igual. O sea, es como algo que va en una masa junta y de repente se separa en dos masas. Eso puede existir igual. Es un ejemplo un poco más difícil, pero tiene que ver igual con eso. Al igual que cuando dos cuerpos chocan y se mantienen unidos, también puede pasar eso. O sea, van juntos, o sea, van separados, chocan y de repente los dos se mueven juntos con una velocidad diferente a la que llevaba cada uno solo. Lo que tiene que pasar es que la ecuación se cumpla, que es la ecuación que teníamos en esta slide, la que está acá. Esta de acá. Esta ecuación tiene que cumplirse siempre que sea siempre que haya conservación del momentum y que haya choque elástico, esa ecuación se tiene que cumplir sí o sí. ¿Ya? Bueno, en el choque inelástico también se cumple la conservación del momentum, pero lo que no se conserva es la energía cinética. ¿Ya? La energía cinética no se conserva. Entonces, la energía cinética inicial va a ser diferente de la energía cinética final. Eso es súper importante. Entonces, cuando hablamos de un choque inelástico, el ejemplo que yo había dado hace un rato, que es dos partículas chocan y se siguen moviendo juntas. O sea, viene por ejemplo por acá la partícula 1, la partícula 2 viene por acá, va una para allá, otra para acá, y después se siguen moviendo juntas con una velocidad 3. Y tenían una velocidad 1 y una velocidad 2. ¿Ya? O sea,
se juntan y siguen moviéndose. Es como que dos carros chocaran de tren o dos autos chocaran, se acoplan y se siguen moviendo juntos con una velocidad diferente. ¿Ya? O sea, es la velocidad del nuevo conjunto o de la nueva masa completa, si ustedes lo quieren ver así. Bueno, vamos a pasar entonces ya por la hora a los ejercicios PSU. Ustedes ahí pregunten nomás porque vamos a ver bien esto. Y ahora sí, yo voy a desaparecer de esta pantalla. Entonces, el primer ejercicio PSU es del 2012 y dice así: un momento de masa m, un objeto de masa m se deja caer libremente desde una altura h, llegando al suelo con un momentum lineal o cantidad de movimiento de magnitud p. Ya. Entonces, vamos por parte. Tenemos un objeto de masa m, ¿cierto? Y se deja caer libremente desde una altura h. O sea, yo tengo acá una altura h hasta el suelo, ¿cierto? Y dice, llega al suelo con un momentum lineal igual a p y una energía cinética igual a k. Entonces, esta es mi energía cinética y este es mi momento. Entonces me dice, ¿desde qué altura se debe dejar caer el mismo objeto para que llegue al suelo con un momentum lineal de magnitud 4p y energía cinética 16k? Entonces, la energía cinética, como ya habíamos dicho, es igual a k, un medio de m por la velocidad al cuadrado. Entonces yo sé que esta masa en algún momento aquí lleva una velocidad. No sabemos todavía cuál es, ¿ya? Entonces lo que podemos hacer nosotros es despejar esa velocidad. O sea, decir, en función de k, ¿cuánto vale la velocidad y qué tiene que ver con h? ¿Ya? Digámoslo así. Entonces, cuando yo tengo un objeto y lo dejo caer como caída libre, yo también tengo cierta energía. Acá yo tengo una energía potencial, de la cual todavía no hablamos, pero se escribe como U sub G, y eso es M por G por H. ¿Ya? ¿Me sigue la idea? Entonces, una masa tiene cierta energía potencial y ahí la tengo. Entonces, plan, ahí está, fíjate bien que yo aquí lo que estoy haciendo es una igualación de energía. Así vamos a resolver esta ecuación. Podemos en realidad seguir estos caminos, pero revisémoslo así para que se entienda mejor y tenga nota de herramientas también para resolver los ejercicios. Entonces tenemos la energía cinética, que habíamos dicho que es un medio de mv cuadrado, y tenemos el momentum P, que es igual a m por v. Entonces, de nuevo, la pregunta sigue siendo, ¿desde qué altura se debe dejar caer el mismo objeto para que llegue al suelo con momentum lineal de magnitud 4p y una energía cinética de 16k? Entonces, esa velocidad me va a decir algo, ¿cierto? Yo tengo una velocidad que en el fondo me está diciendo algo. Entonces, podría, por ejemplo, trabajar con ecuaciones lineales, ¿ya? Podríamos trabajar con ¿cómo se dice esto? Con proporciones, ¿ya? Eso es una forma de calcularlo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que, por conservación de la energía la energía potencial en H, acá arribita, va a ser igual a mgh y tiene que ser igual a la energía que está abajo cuando llega aquí al final, que es un medio de mv cuadrado. Entonces lo que yo voy a hacer acá, voy a sacar m y me va a quedar que v va a ser igual a la raíz de 2gh, ¿cierto? Entonces, para que yo tenga un momentum lineal de magnitud 4p, lo que tiene que pasar es que esta velocidad tiene que cuadriplicarse, o sea, se tiene que multiplicar por 4. Y para que la energía cinética sea de 16k, esta velocidad también tiene que multiplicarse por 4, porque al estar elevada al cuadrado va a ser 16, ¿cierto? Entonces, ya descubrimos ya lo que tiene que pasar. La velocidad se tiene que cuadriplicar. Entonces, para que la velocidad se cuadriplique, lo que tiene que pasar es que claro, la h tiene que ser diferente. Entonces,
¿cómo afectamos la altura? Y esa es la pregunta. ¿Cómo afectamos la altura para que la velocidad sea distinta o se cuadriplique? Entonces, para que nosotros pasemos de V a 4V, lo que tiene que pasar es que H pase a ser algo, ¿ya? Eso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, siguiendo esta ecuación que está acá, que V es igual a la raíz de 2GH, para que ese V ahora sea 4V, o sea, para que ese V se cuadriplique, lo que tiene que pasar es que de acá, desde este H, salga algo para acá afuera. Entonces me va a quedar V es igual a la raíz de 2GH. Entonces ahora quiero que esto sea 4V. Lo voy a multiplicar por 4. Entonces ahora 4V va a ser igual a 4 raíz de 2GH. Y eso me va a quedar la raíz de 2 por G por 16H. ¿Cierto? Entonces mi nuevo H, o sea mi H', que en mi nueva altura va a ser igual a 16H. Y eso es el final de este ejercicio. Entonces, vamos a ponerle numerito para que se entienda. Como dijo Omar, sería 16H. Entonces vamos a repetir. Tenemos un objeto de masa M, se lanza desde una altura H. ¿Qué sucede? Cae desde una altura H con una energía cinética K, momentum P, y este es el paso 1, ¿cierto? Aquí esto lo hicimos paso 1. Después definimos estas ecuaciones que están acá. Este es el paso 2. Definimos que la energía cinética era 1/2 por mv cuadrado y que P era igual a m por v. Y nos hicimos la pregunta, ¿qué tiene que pasar para que el P ahora sea 4P y la energía cinética sea 16K? Lo que tiene que pasar, como no podemos afectar la masa, es que tiene que afectarse la velocidad. Por tanto, la velocidad tiene que estar ahora multiplicada por 4. O sea, la velocidad nueva va a ser 4 veces la velocidad vieja. Entonces nos va a quedar 4 por V. Y tiene mucho sentido porque en el fondo, como estamos afectando la velocidad y ahora el cuádruple de lo que era antes, la energía cinética va a ser 16 veces lo que era antes. Porque al ponerle yo un 4 acá a V, va a aparecer un 16 cuando lo lea al cuadrado, ¿cierto? Una vez que ya hicimos ese análisis, yo voy y acá en el paso 3 hago una cosa que se llama conservación de la energía, que es algo que igual tenemos que ver un poco más adelante. Entonces, en la conservación de la energía voy a igualar la energía que había acá, energía inicial aquí, y la energía final que había acá cuando cayó finalmente la masa hasta el suelo. Entonces me queda m por g por h igual a 1/2 de m por v cuadrado. Se me va lo m porque es la misma masa. Y al despejar el v me queda que es igual a la raíz de 2gh. Entonces, ahora que yo ya conozco esto que tengo aquí, me voy al paso 4 y me hago la pregunta. Ahora que v es igual a 4v, o sea, digamos mi v nuevo, ¿cuánto es el h nuevo? Y el h nuevo lo puedo calcular de acá. Tomé esa misma ecuación que tenía arriba, y este sería el paso 5. Y sería que cuando yo multiplico esto por 4, y devuelvo a multiplicar acá al lado derecho, en ese 4 que está ahí, lo que va a suceder va a ser que al yo meter ese 4 dentro de la raíz, me va a pasar como un 16, porque hay que elevarlo al cuadrado para que entre dentro de la raíz, y va a quedar como 16h. Entonces mi nueva velocidad, mi velocidad v', o mi velocidad nueva si le quieren llamar así, va a ser igual a raíz, que tengo acá, de 2g por la nueva altura, que es 16h. Y acá, como lo habíamos visto, está el resultado. H' o h nuevo va a ser igual a 16 veces h, que era lo que había dicho Omar. Bueno, pasemos al siguiente ejercicio. Ya nos queda poco tiempo, así que vamos cerrando la clase. Este es un ejercicio no de aplicación, sino que de materia. Entonces dice, en un experimento de colisiones, dos cuerpos se mueven uno hacia el otro en una misma línea recta con igual rapidez. Entonces, tenemos la línea recta, tenemos el cuerpo 1, o la masa 1 si le quieren decir, y la masa 2. Ahora, lo que está sucediendo es que ambos chocan.
pero van con la misma rapidez, en sentidos opuestos. Y chocan en un punto, que va a ser este punto que está marcado con la X, y quedan unidos. Entonces, en un instante 2, esto es tiempo 1, vamos a ponerlo acá, para que se entienda, tiempo 1, y en el tiempo 2, van a estar acá los dos, chocaron, ¿cierto? Y quedan unidos. Entonces, chocan en un punto, quedando unidos. En ausencia de roce, se afirma correctamente que la rapidez final va a ser: es menor que la rapidez inicial si las masas son distintas, ¿ya? Es nula si las masas son iguales, y es mayor que la rapidez inicial si una de las masas es mucho mayor que la otra. Entonces, si las masas son diferentes, o sea, ahí como habíamos dicho que M1 y M2 son dos masas distintas, lo que sucede es que vamos a hacer los tres ejemplos. Entonces, en el ejemplo 1 vamos a hacer conservación del momentum, y lo que va a pasar va a ser que tengo M1 por V menos M2 por V va a ser igual a M1 más M2 por V final, le vamos a poner aquí, ¿cierto? Entonces, acá yo puedo factorizar por V. Me va a quedar V por M1 más M2, perdón, menos M2 igual a M1 más M2 más M2 por VF. ¿Sí? Entonces me va a quedar que V final va a ser igual a M1 más M2 por M1 menos M2 por V. Entonces lo que tengo acá es que la velocidad final es una fracción de la velocidad que llevaba cada uno inicialmente, que era la misma. Si nosotros nos ponemos a analizar particularmente esta ecuación que tengo aquí, lo que me está diciendo es que lo que está aquí arriba necesariamente tiene que ser más grande que lo que está acá abajo, porque las masas siempre son positivas. Entonces, cuando yo tengo una suma de masa arriba y una resta de masa abajo, este que está aquí arriba, o sea, todo esto va a ser mayor a 1, ¿cierto? Y al ser mayor a 1, si yo multiplico un B, que es este B que tengo aquí, por algo mayor a 1, entonces esta es mucho más grande que esta. Entonces la velocidad final va a ser mayor a B. Y nos dice que es menor que la rapidez inicial si las masas son distintas. Entonces la rapidez final no es menor que la masa inicial, sino que es mayor. Entonces es mayor, y por tanto esta es falsa. ¿Ya? Ya hicimos esa parte. Después nos dice que va a ser nula si las masas son iguales. Como el ejercicio es el mismo, yo ya describí dos masas distintas. En la parte 2, según esta ecuación que está acá, lo que va a pasar va a ser que si las masas son iguales, esto va a quedar dividido por 0. Y eso va a ser algo extraño, porque van con sentidos opuestos. Ya, no, aquí podría yo definir otra cosa. Claro, esto podría ser un más. Bueno, si van con sentido opuesto, tiene sentido que si las masas son iguales, bueno, no, de partida no lo divido. Si las masas son iguales, yo vuelvo a este punto de acá. Y si las masas son iguales, esto me queda 0. Y por tanto la velocidad final va a ser 0. O sea, es como si chocaran dos masas iguales con velocidades opuestas de sentido. Por tanto, van a quedar pegadas y van a quedar en reposo. Entonces, esto debería ser verdadero. Entonces, hasta el momento tenemos 2 y la 1 es falsa. Y dice que la rapidez final va a ser mayor que la rapidez inicial si una de las masas es mucho mayor que la otra. Entonces, efectivamente, era lo que nosotros habíamos analizado adelante. Si la primera es falsa, entonces la 3 es verdadera. Por tanto, la respuesta correcta va a ser 2 y 3. Bueno, vamos a ver el último ejercicio de hoy día. Ya con esto nos vamos. Dice, dos cuerpos M y N de masas iguales se mueven con rapideces V sub M y V sub N. Si el cociente entre la energía cinética de M y la de N es 4/25 respectivamente, entonces la razón entre sus rapideces es... Entonces vamos por partes. Tenemos dos cuerpos M y N. M y N. Y se mueven con rapideces V sub M
y B sub n. Si el cociente entre la energía cinética de m, o sea, la cinética de m, que va a ser 1/2 de la masa m, pero tiene masas iguales, entonces es la masa nomás. Entonces vamos a escribir m solo. ¿Esto tiene borrador? ¿No? Sí, hay borrador. Entonces borramos acá. Borramos aquí todo esto. Entonces, y aquí vamos a borrar también. Ya. Entonces vamos a escribir de nuevo esto. Entonces si yo tengo la cinética de la masa m, va a ser igual a 1/2 de m b sub m al cuadrado. Y la cinética de la masa n va a ser 1/2 de m b n cuadrado. Y dice que la relación entre estas dos, entre esta y esta, es de 4 a 25. Entonces ahora ya tengo una proporción. Ya con eso tengo todo. Entonces la cinética de m va a ser igual, dividida por la cinética de n, es, si dividimos estas dos cosas, se nos van los 1/2, se nos van las masas que son iguales, y nos va a quedar su velocidad al cuadrado, dividido la velocidad de n al cuadrado. Y eso está en una relación de 4 es a 25. Si aplicamos raíz, nos vamos para acá, nos va a quedar b sub m es a b sub n como 2 es a 5. Y con eso tenemos la relación entre las rapideces, que era lo que nos estaban pidiendo. Entonces la relación entre las rapideces es la alternativa B, 2 es a 5. ¿Ya? Bueno, con eso finalizamos la clase de hoy día. Espero que se haya entendido, que les haya gustado. Mi nombre es Raúl, soy el nuevo profesor de física. Ya me había presentado al principio. Este es el último ejercicio. Y el repaso de acá sería poner énfasis en esta parte, lo que estamos viendo aquí arriba. En el fondo, la relación entre la cinética de la masa m y la masa sub n, que finalmente era la misma. Y yo acá escribí esa relación, se puede ver ahí, para que la tengan claro. Esa ha sido la clase de hoy día, espero que les haya gustado. La próxima clase vamos a abordar lo que es el tema de trabajo mecánico. Muchas gracias, que tengan buena tarde, hasta luego.